Les voy a avisar de inmediato que lo que vamos a ver a continuación es impresionante. No tiene ningún precedente y estoy bastante seguro de que se van a sorprender. Amigos, en 2016, un estudio presentado por la revista Royal Society Open Science afirmaba que los cuervos tenían una inteligencia similar a la de un niño de 3 años. Y esto lo lograron demostrando que los cuervos podían inhibir aquellos impulsos animales para reemplazarlos por comportamientos más bien racionales. En este caso puntual, los cuervos podían dejar atrás su impulso por conseguir comida de una forma rápida y también equivocada para encontrar una solución inteligente para obtenerla por un camino que habían aprendido antes. Eso demuestra varias cosas, ¿no? Primero, que aprenden conductas que saben que les van a dar buenos resultados. Segundo, que anteponen el aprendizaje al impulso animal. ¡Wow! Y tercero, que tienen un cerebro flexible. Eso es bastante decir. ¿Qué significa esto? Que está abierto a adaptarse a diferentes circunstancias, ¿no? Para obtener el mejor resultado posible. Esa es una de las definiciones de inteligencia, de hecho. Ese estudio, que fue muy interesante en ese momento, a mucha gente lo dejó como, wow, esto es increíble. Pero lo que les traigo hoy día está a otro nivel. Esto ya sí que es impresionante. Y cuando lo leí dije, esto lo tenemos que conversar con los V-Matrix sí o sí, porque no tiene ningún precedente. Antes de comenzar, viejo querido, vieja querida, entrégame ese like que me da vida, entrega ese like y comenta aquí abajito en la caja de comentarios el emoji de un ave. Sí, yo sé que hay emojis de aves, sí, ¿cierto? De un pajarín bombín. Entrega ese pajarín bombín en los comentarios. Comenzamos de inmediato, estamos en ABC Ciencia. Fíjense en este titular, es muy grande, pero se hace cargo del titular. Me gusta, es genial. Ante ustedes, un cuervo, un ser con conciencia. ¡Wow! Estas aves, fíjense en esto, tienen experiencias subjetivas, vale decir que entienden que tienen esa experiencia, ¿ok? Lo que constituye una forma de conciencia primaria o sensorial. Hasta ahora, esta cualidad solo se había identificado en primates, y es por eso que esto no tiene ningún precedente, porque nunca habíamos visto un ave consciente, ¿no? Es primera vez. ¿Qué es la inteligencia? Es la primera pregunta que se hacen aquí en la nota. ¿Es lo que miden los test de coeficiente intelectual? ¿O es más bien una suma de cualidades muy diversas que contribuyen a la flexibilidad y la adaptabilidad del individuo? ¿No? La capacidad de anteponerse en diferentes situaciones, adaptar el comportamiento para obtener buenos resultados. Esa es una de las definiciones de inteligencia. Si es más bien esta definición, los cuervos son más listos que el hambre, nos dicen aquí en la nota. Planifican el futuro a partir de su experiencia, son tan buenos como los chimpancés a la hora de evitar impulsos, usan herramientas, guardan alimentos para la estación siguiente, usan comida para pescar y han demostrado su capacidad de reconocer rostros humanos. Pero no solo eso. Un estudio publicado recientemente en Science ha concluido que los cuervos poseen conciencia primaria o sensorial. En concreto, tienen experiencias subjetivas. Una capacidad que hasta ahora solo se había demostrado en primates y nunca en el pequeño cerebro de las aves. Por eso, este descubrimiento lleva a los investigadores a replantearse el origen de la conciencia. ¡Wow! O sea, estos son de estos estudios, de esta información que te llega y que te abre más preguntas que respuestas, ¿no? Porque tú dices, ¿por qué? ¿Por qué los animales tienden a la conciencia? O no todos, pero algunos primates, en este caso los cuervos, ¿por qué ocurre eso? Aquí vamos a ver algunas respuestas tentativas, estamos recién comenzando. Los resultados de nuestro estudio, nos dicen, inauguran una nueva forma de estudiar la evolución de la conciencia y sus constricciones neurobiológicas, es decir, qué tipo de estructuras cerebrales son necesarias para que exista esta conciencia. Y eso lo explica Andreas Nieder. Ojo, no Andreas Kalker, este sí es científico, este realmente cursó sus estudios. No es Andreas Kalker, no se vayan a equivocar. Director del estudio e investigador de la Universidad de Tubinga, que queda en Alemania. La capacidad de percibirse a uno mismo. Este es el pequeño subtítulo que tenemos. Resulta difícil, ¿no?, dar una definición única y aceptada por todos de lo que es la conciencia, pero en general es la capacidad de percibirse a uno mismo y de percibir al mundo alrededor. Nosotros somos conscientes de eso, ¿no? De que estamos acá, pienso, luego existo. Pienso, yo me hago consciente de mi propia existencia y luego existo en este entorno que no soy yo. Esa es la conciencia, ¿no? La conciencia humana permite saber qué se sabe y pensar en el conocimiento. Ojo con eso. Pensar en el conocimiento. O sea, yo sé que sé.
¿Vale? Es Uroboros, viejo. El ojo que se mira a sí mismo, la serpiente que se muerde la cola, es así, es sé que yo sé. Que es lo que se conoce como conciencia autorreflexiva, la metacognición, el saber que sabes. Y está muy vinculada con el pensamiento abstracto, el lenguaje y la abolición también. Además, también se asocia con la capacidad de acceder a una historia pasada y a unos planes futuros. Nosotros podemos hacer eso perfectamente, recordar lo que ocurrió hace un tiempo, poner en práctica aquel aprendizaje y por eso mismo poder anteponernos a un futuro posible. Lo hacemos muy fácilmente. Para el biólogo Gerald Edelman, todo eso constituye la conciencia secundaria, que es algo sumamente avanzado, ¿no? Según Edelman, también existe una conciencia primaria, ojo con esto, una forma básica de autopercepción relacionada con la capacidad de experimentar sensaciones subjetivas, que son aquellas que difieren ante la presencia de varios estímulos iguales y de la misma intensidad. Mira, esto suena muy complicado, pero no lo es. Se refiere a que dos personas, por ejemplo, que tuviesen esta conciencia primaria, podrían entregar dos respuestas distintas ante el mismo estímulo. No es, por ejemplo, como un comportamiento animal. Si hay dos animales y viene un depredador, los dos animales van a tener exactamente la misma respuesta, que es escapar, que es correr, que es salvar su vida, el impulso biológico más primario. Pero en este caso, pueden existir respuestas distintas porque esos animales pueden pensar en la respuesta que van a dar. ¡Wow! ¿No? Esto es bien increíble. Por eso, esta conciencia secundaria también se conoce como conciencia sensorial. En teoría, esta conciencia sensorial es exclusiva de primates, en teoría, hasta hoy de hecho, que cuentan con un cerebro altamente especializado y organizado en diversas capas. Nuestros cerebros son así, ¿no? Son un poco más complejos en este caso. Pero ahora, según las conclusiones obtenidas por el equipo de Andreas Nieder, los cuervos también han de estar en el selecto grupo de los primates, porque también tienen sensaciones subjetivas. Ahora esto ya no es exclusivo de los primates, los cuervos también lo han demostrado. Fíjense en esto, cornejas entrenadas. El experimento es muy interesante. Tienen que imaginárselo, miren. Estos investigadores entrenaron a dos cornejas negras, a dos cuervos, ¿no? Para poder examinar si sus sensaciones están influidas por alguna subjetividad. Se pone interesante. Para ello, enseñaron a estas aves a señalizar con un movimiento de cabeza si percibían un estímulo visual en una pantalla, ¿vale? Muy sencillo, ¿no? Sobre ellas, fíjate, cuando veían una luz tenían que mover la cabeza para decir que sí. Entonces veían una lucecita, pum, y movían la cabeza diciendo, sí, yo la vi. Y cuando no la veían, se quedaban quietos. ¿Sí? No vi nada, compadre, me quedo quietín bombín. En total, cada cuervo respondió a 20.000 señales a lo largo de docenas de sesiones. O sea que durante mucho tiempo los estuvieron entrenando. Esto es muy ético, no se maltrató ningún animal, todo bien, sin ningún problema. Y fíjate muy bien los resultados. Mientras las aves hacían las pruebas, los científicos registraban su actividad cerebral con electrodos, ¿no? Para monitorear este comportamiento. En concreto, se fijaron en el momento transcurrido entre la percepción de la luz y su respuesta, mover o no mover la cabeza. De esta forma observaron que cuando las aves decían que sí, la actividad de algunas neuronas se iniciaba. ¿Ok? ¿Vale? ¿Lo entendemos hasta este punto? Todo perfecto. Pero cuando decían que no, no había tal activación. ¿Ok? O sea, se movían, sí, actividad cerebral. No se movían, no había ninguna actividad cerebral. Muy simple. De hecho, este fenómeno era tan estable que la actividad de las neuronas les permitió predecir la respuesta del cuervo en cada ocasión. O sea, ellos veían el panel con la actividad cerebral del cuervo y cuando se iluminaba decían, vamos a ver la cabeza y movía la cabeza. Ese nivel de precisión. La mayoría de las luces de las pantallas eran muy fáciles de ver, ¿no? Eran notoriamente visuales. Y los cuervos aprendieron a ser muy precisos, estaban muy bien entrenados. Sin embargo, los investigadores, aquí viene lo interesante, introdujeron estímulos cercanos a su umbral de percepción, o muy breves, o muy tenues, para ponerlos a prueba. ¿Qué creen que pasó, muchachos? Les pusieron luces que quizás se iluminaban por menos tiempo o que eran más tenues, cosa que lo viera, pero no tan seguramente, no tanto. ¿Qué fue lo que pasó acá? Y si estuvieron atentos a la primera parte van a poder dar la respuesta, porque hay respuestas distintas. Aquí está la clave. Subjetividad sin una corteza compleja. Fíjate muy bien. Si no hubiese una experiencia subjetiva, los cuervos responderían igual ante estos estímulos dudosos de intensidad constante, porque lo ven y listo, responden al tiro, sin pensar. Pero no fue así. A veces decían que sí ante la misma luz y otras veces decían que no.
Por eso, Andreas Nieder ha propuesto que las neuronas que de los cuervos, están influidas por la experiencia subjetiva, vale decir, cómo ellos entienden ese proceso subjetivamente. Se hacen la pregunta, ¿será que la vi? ¿Vi esa luz realmente? Sí, puede que sí, vale, y mueve la cabeza. Y dicen, no, no estoy tan seguro, y no la mueven. ¡Wow! O sea, lo piensan antes de hacerlo, ¿no? Toman una decisión subjetiva, amigos. Esto es increíble. O tal como ha puntualizado, sería más conveniente decir que las propias neuronas producen experiencias subjetivas. Es decir, el funcionamiento del cerebro de esos cuervos permite que la respuesta ante un mismo estímulo difiera, sea distinto unos de otros. No están de acuerdo, ¿vale? Podrían tener una discusión de si realmente, o sea, si se pudiesen comunicar efectivamente, podrían tener una discusión de si realmente esa luz se iluminó o no, ¿no? Esto confirma que las experiencias subjetivas no son exclusivas del cerebro de los primates y que no están asociadas a una corteza cerebral como la suya, organizada en capas. Las aves, con una corteza lisa y mucho más sencilla, también exhiben esta característica. Nieder cree que hay dos posibles explicaciones, y aquí nos vamos a ir directamente a las hipótesis. Por una parte, es posible que la conciencia sensorial, haya aparecido en especies tan distantes como cuervos y primates de forma independiente, por un mecanismo que en biología se conoce como evolución convergente, ¿vale? El concepto de evolución convergente lo manejamos, ¿cierto? Que son especies distintas, animales completamente diferentes, que tienden a lo mismo, que tienden a evolucionar de forma similar. Entonces, al tigre y al guepardo, por ejemplo, se le hacen dientes similares porque son igual de efectivos al momento de cazar su presa. Estoy poniendo un ejemplo X. Aquí nos ponen el ejemplo de insectos, ¿no? Dice que explica que insectos y aves tengan alas de distinto origen para una misma función. O sea, ambos necesitan volar. Ambos producen sus alas independiente de que sean insectos completamente diferentes. Esa es la evolución convergente, ¿no? Por otra parte, es posible que cuervos y mamíferos, animales cuyo último ancestro común existió hace 320 millones de años, compartan algún tipo de mecanismo que explique esa capacidad. Esa también es otra hipótesis muy interesante, vale decir que fue el ancestro común que les dio esa pequeña clave para desarrollar esa conciencia, ¿no? Es como el tatarabuelo tenía esa característica que después le hereda a todos los demás. Esa sería una segunda hipótesis. Es decir, no estaría asociada con la corteza de los primates, esta capacidad de formar conciencia, sino con algún mecanismo hasta ahora desconocido y común a todos estos animales, ¿vale? No tendría que ver tanto con el cerebro, sino con algo que todavía no entendemos muy bien. Tal como ha explicado en Science Alert el señor Martin Stacho, biopsicólogo de la Universidad de Ruhr en Bochum, Alemania, la arquitectura cerebral de palomas, búhos y mamíferos, ojo, palomas, búhos y mamíferos, cosas que uno diría, wow, son animales completamente distintos, dice, es sorprendentemente similar. Sus cerebros son parecidos. Dice, en el nivel de pequeños circuitos cerebrales, o sea, en ese detallito se parecen bastante. Esto podría ser la explicación de cómo un animal con un cerebro tan pequeño y distante de primates tiene una capacidad como la conciencia sensorial o primaria, que permite que hayan experiencias subjetivas. Además, implicaría que esta conciencia es mucho más común entre mamíferos y aves de lo que se pensaba hasta ahora. Yo creo que esta es una de las conclusiones más interesantes del estudio, de que la conciencia no sería algo tan exclusivo. O sea, ¿es exclusivo? Sí, por supuesto que sí, pero no tanto como nosotros pensábamos. O sea, ya sabemos que no somos nosotros los únicos que tenemos conciencia. Antes se creía eso, que el humano es el único que pienso, luego existo. No, hay algunos animales que obviamente no al nivel de formular la filosofía, pero tienen cierta conciencia primaria, o sea, tienen cierta autoconcepción de sí mismos. Hay algunos primates, por ejemplo, que si tú los encierras, esto es muy terrible, viejos no lo hagan, pero en algún momento se hizo porque no habían muchos parámetros éticos para estas cosas, pero si tú los encierras, ellos están tristes no porque están encerrados, sino porque saben que al día siguiente también van a estar encerrados. O sea, proyectan su situación presente en el futuro y se angustian por eso, que es lo que le pasa a uno cuando tiene ansiedad, ¿no? Que sobreestimula, o no sobreestimula es la palabra, que sobredimensiona los peligros de algo futuro precisamente porque te puedes poner a ti mismo en esa situación futura. Si no tuvieses esa capacidad, no te estresarías porque no tienes idea de que mañana va a haber otro día. ¿Se entiende, cierto? Sigamos leyendo la noticia. Dice, es mucho más común, perdón, eso yo lo leí hasta ahora, ok. Quedaría por resolver entonces la pregunta de si algún animal, además del hombre, tiene conciencia secundaria. Eso como sería el gran paso. Y es consciente de que es consciente. Ahí ya viene como todo el tema mucho más filosófico. O sea, el animal es consciente de que está ahí
Claro, medianamente tiene esta autopercepción primaria más básica, pero no puede decir sé que estoy, sé que este es mi lugar y sé que ese en el espejo soy yo y que lo demás es un entorno distinto a mí. Eso ya es un nivel mucho mayor que hasta el momento supuestamente tendríamos solamente nosotros, pero está por verse. Se va a poner interesante esto, amigos, y yo creo que en poco tiempo vamos a tener bastantes noticias sobre el tema de la conciencia, algo que ni siquiera la tenemos muy estudiada para nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué es la conciencia? Hay gente que dice que la conciencia como tal no existe, sino que es una mezcla de mecanismos en tu cerebro que dan la ilusión de ser consciente. ¡Wow! Pero eso es un tema para otra entrega, amigos. Es todo por hoy. Les deseo un excelente día. Gracias por estar. Y si quieren contribuir y compartir este video, vieja querida, viejo querido, se agradece. Que tengan un día excelente. Chao.